Seguimos con más de AME Informativo a través de AME TV Canal 18. Nuestro invitado o colaborador, mejor dicho, del día de hoy es el doctor José García. Él es cirujano general y también CEO de Barilab RD y vamos a tratar con él un tema interesante como siempre. Buenos días, doctor. Buenos ¿Cómo días. está? ¿Qué tal, Iván? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Doctor, usted tiene una jornada, hable de eso, de qué trata eso. Primero que todo, ¿verdad? Claro, porque yo sé que usted está de aniversario, me parece también. Cuente. Barilab cumple 2 años de fundación. Barilab es un centro logístico de cirugía metabólica, obesidad y de cirugía mínimamente invasiva, en lo cual nos dedicamos a que el paciente cuando llegue sienta el servicio multidisciplinario en el que ofrecemos y que se sienta prácticamente cómodo en casa. El paciente que sufre obesidad viene con muchos tabúes, muchas dificultades y nosotros tratamos de que se sienta cómodo en un ambiente confortable. Y la jornada de Barilab es para 10 pacientes, de tanto el mes de julio como agosto estamos captando los pacientes. Para ese público que no tiene quizá la posibilidad de costear el tipo de cirugía, porque la cirugía de obesidad es costosa, a un precio más reducido, poder colaborarle con esto. Pero hoy yo le traje otro tema, sumamente diferente a lo que es la cirugía de obesidad y hasta de la mínima invasión, que es como el lado oscuro de la cirugía, que no se toca mucho, pero es lo cotidiano del cirujano general, que son los abdómenes agudos y el dolor abdominal agudo. Principalmente el que tiene resolución quirúrgica, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Que el dolor abdominal agudo es un dolor que abdominal, en el cual no cede con hidratación hasta las 6 horas. Un paciente llega con dolor abdominal, lo canalizan, le ponen un suero y se supone que si el dolor abdominal es quirúrgico, después de las 6 horas todavía continúa el paciente con el dolor. A estos dolores ya lo catalogamos como dolor abdominal agudo quirúrgico. Entonces hay que averiguar la causa de por qué le está causando ese dolor a este paciente. Entonces dentro de las causas de los dolores abdominales hay varias, las cuales son el dolor por una obstrucción intestinal, por una falta de irrigación que no le llega sangre a los órganos, por una infección y por una perforación. Ya dentro de cada una de estas hay diferentes causas. Ahí empezamos a hablar de apendicitis, colecistitis, que es la inflamación de la vesícula, cistitis, inflamación de la vejiga, una inflamación de los riñones también puede causar eso, pancreatitis. Y ahí vamos hablando de diferentes patologías que van causando dolores abdominales, tanto inflamatorias, obstructivas y perforativas. Dígase, un paciente que tiene un tumor que le está creciendo a nivel abdominal, ese tumor obstruyó la luz, el tránsito que va por el abdomen, el tránsito normal donde van las heces fecales, y esas heces se van acumulando y es tanto el punto que se distiende ese intestino que se perfora. También hay causas de perforación como perforaciones de estómago en pacientes que abusan de los AINES, dígase de los analgésicos como el diclofenac, el ketorolaco, y eso crea una laceración en el estómago y es tan así que posteriormente genera una perforación en esto. Wow. Es importante aclarar que abdominal no es barriga solamente. Sí, claro, porque la gente dice, me duele la barriga, y a veces ni siquiera la barriga en sí, sino otro órgano, y no lo sabe expresar. Entonces, abdomen es todos los órganos que se encuentran en la cavidad abdominal. Entonces, una pregunta, una persona que tenga un dolor abdominal, ¿cómo puede darse cuenta que debe ir a la emergencia? Porque el dolor no cesa después de haber tomado cualquier cosa. Hay dolores abdominales que comienzan de forma atípica, que es un dolor vago, que va y viene, que es inconstante, que comenzó después de la ingesta de algún tipo de comida o algo. Ese dolor todavía uno lo maneja en observación. Exacto. Ahora, cuando el dolor se mantiene constante y no cede y dura más de 4 o 6 horas, generalmente esos dolores, el paciente viene la típica historia de que le comenzó un dolor a las 8 de la noche
Ajá, y amaneció. Y amaneció y llega a las 6 de la mañana con el mismo dolor o se intensificó el dolor. A esos dolores abdominales hay que prestarle atención porque hay que averiguarle la causa de que lo No, está entonces me causando. imagino que es un dolor abdominal que no necesariamente te manda al baño. Ahí por ejemplo, porque depende, pasa. porque hay síntomas agregados a lo del abdominal. En proceso inflamatorio, como la apendicitis, el paciente, como hay un proceso infeccioso en la cavidad abdominal que está irritando todo lo que es intestino y todo eso, provoca una diarrea. Puede provocar una diarrea. Otras causas de diarrea son abscesos intraabdominales, absceso hepático, absceso interasa entre todos los intestinos, que puede provocar que aumente lo que es la peristalsis, las contracciones del intestino, y aumente y el tránsito intestinal esté aumentado y tenga diarrea el paciente, por ende. También otros síntomas agregados son la fiebre. El paciente puede presentar fiebre, malestar general, disconfort general, náuseas que preceden al vómito. Entonces, todos esos síntomas agregados, tú lo puedes confundir con una gastroenteritis. Puede ser que el paciente esté presentando también inicialmente una ameba o una salmonellosis que está en boga ahora. Hay un brote actualmente en el país de salmonela, que es una patología que se maneja clínicamente y que te pudiera confundir a un cuadro quirúrgico. Wow. Doctor, uno lo sigue también y usted hace 11 horas comenzó Jaina Moler. ¿Eso era un caso de alguna cirugía de emergencia abdominal? Sí, era una emergencia, era una apendicitis, efectivamente, en una paciente que comenzó un cuadro de 24 horas y que al momento en el que se evaluó, ella ya no tenía dolor. Y uno se queda como que, uno empieza, por eso los cuadros en cirugía son a veces bizarros. Uno no puede encasillarse en lo que dice el libro, sino en lo que tú ves en el paciente. Entonces tú tienes un paciente que no presenta dolor, es un cuadro atípico, claro, no presenta dolor, pero tiene elevación de glóbulos blancos en el hemograma, que te habla de un proceso infeccioso, y uno se alía de estudios de imágenes. En el caso de nosotros nos aliamos de una tomografía que sí nos reportaba que tenía un proceso inflamatorio a nivel de la apéndice. ¿Una tomografía? Una tomografía. Es un estudio de imagen en el que hace muchos cortes seguidos, como muchas radiografías seguidas. Entonces genera una imagen que uno puede ver por dentro de la cavidad abdominal. Entonces nos arrojaba que tenía una apendicitis. En ese caso decidimos hacerle una cirugía de mínima invasión, entramos en una camarita y sí, evidentemente evidenciamos que tenía su proceso apendicular instaurado. Tenía el apéndice inflamado y perforado. Entonces, ¿qué hizo? Se perforó hacia la parte posterior de la cavidad abdominal, por eso no manifestaba síntomas abdominales. Eso es atípico. Eso o sea, es un caso se fue atípico. como por aquí. Ella lo sentía aquí y debía sentirse aquí el dolor. Y ella lo sentía. Ella, al ser un poquito llenita la paciente, no lo sentía tanto el dolor. Porque el apéndice duele es un tipo de dolor que se llama parietal. Dígase que es la pared abdominal que duele por dentro, no el apéndice como tal. Si el apéndice, cuando uno deprime el abdomen, lo que uno busca es que la apéndice inflamada toque la pared. O sea, cuando te hacen así. Ese tacto. Toque la pared. Entonces, eso es lo que duele. El tacto del apéndice con la pared es lo que genera el dolor. Entonces, en este tipo de pacientes, a veces, como ella lo tenía hacia atrás, el apéndice, no tocaba la apéndice. Y además era gordita, para rematar. Sí, entonces hay muchos síntomas que uno a nivel de apendicitis puede valorar y la historia clínica de la paciente es sumamente importante desde que llega, cómo tú recabas esa historia para que tener un escenario completo del paciente. Claro. Lo que yo dije que era gordito para rematar, yo no tengo nada en contra de los gorditos. Lo que pasa es que hay veces que relacionamos el peso exclusivamente con un tema de imagen y el peso influye en tu salud de muchísimas maneras. De hecho, tú has dicho en muchas ocasiones que te gustan los hombres gorditos. Sí, llenito, fuertecito. No hay nada que ver. ¿Qué provoca un dolor de apendicitis? Yo he tenido algunos casos cercanos. Y a mí me genera siempre mucha ansiedad cuando yo oigo, tiene un dolor de apendicitis. Yo mismo me pongo en alerta porque yo perdí creo un que amigo del colegio. Si a mí me pasara algo así, un dolor así como usted lo está explicando, yo salgo huyendo para el médico. El dolor de apendicitis principalmente comienza con un dolor sordo en la boca del estómago. Aquí. En la boca del estómago. Que luego,
a pasar las horas se instaura en la fosa ilíaca derecha, dígase en la parte inferior derecha del estómago, de la barriga, se queda ahí instaurado. Es un dolor fijo que no mejora con analgésico ni hidratación. Entonces, ese dolor se mantiene ahí. Al movimiento, el paciente generalmente adopta una posición antiálgica como si fuera fetal, en posición fetal, porque eso hace que no toque el apéndice, no toque la pared abdominal. Eso tiene que ser. Entonces, siempre tener pendiente eso. Puede darle diarrea, fiebre y puede llegar hasta tener náuseas y vómitos. Entonces, tener pendiente eso. La causa de la apendicitis es diferentes causas hay, pero la fisiopatología de la enfermedad es que la luz del apéndice, o sea, dígase el apéndice como algo agregado que tiene el intestino, se tapa por cualquier condición, heces fecales, una semilla, cabello en cierto caso, parásitos que pueden entrar, lombrices y cosas así, tapan el apéndice y provocan que se inflame. Entonces, al inflamarse y no tener cómo salir esas secreciones, comienza a proliferar bacterias. Y eso hace que pierda vitalidad, o sea, que no llegue la sangre y que posteriormente se perfore. ¿Cuál es la función del apéndice? El apéndice tiene una función inmunológica, como las amígdalas y cosas así. No es que tiene una función vital, por eso podemos vivir sin ella, pero sí tiene una función inmunológica. Inmunológica que casi que se vuelve el killer, o sea, te defiendo pero te mato, porque si el que se le revienta, ¿no? O sea, el que se le revienta, explica eso, ¿qué es lo que pasa cuando ella se perfora? Porque coloquialmente se conoce, se le explotó el apéndice, sé que lo habla la gente. El apéndice, ¿qué pasa? Al ser, como decía, hacer un proceso infeccioso que si no se trata a tiempo, estas bacterias siguen proliferando. Bacterias que tienen normal el colon, el intestino, nosotros tenemos nuestra flora bacteriana normal. Esas bacterias siguen proliferando y crean lo que es un absceso. Entonces, este apéndice al perforarse, el cuerpo es sabio, algo que se llama epiplón o mento, vaya y encapsula todo eso. Entonces, como para proteger el cuerpo, va y encapsula todo eso. Entonces, todo eso, el acúmulo de pus, de secreciones intestinales, puede crear lo que se llama un plastrón apendicular. Entonces, ya ahí la apéndice prácticamente se destruye y tenemos un absceso. Y es el absceso que genera lo que es una peritonitis, una inflamación de la pared que recubren la cavidad abdominal. Entonces, ya eso puede provocar una sepsis en el paciente, que el paciente tenga una infección a nivel sistémico. Una pregunta, pero hoy en día a un niño le puede pasar eso, ¿verdad? Claro. Ya no, una lombriz no, las lombrices ya la quitaron. Ya. Es raro. Ya, para decirlo así, porque a mí, yo cuando era niño, a mí mi abuela me sacaba lombrices. Es raro. Que salían por el recto. ¡Qué asco! ¿Cómo así? Sí, eso yo de niño antes. Sí. No, espérate, eso, por favor. Y yo recuerdo a niños que le salían hasta por los oídos. Eso es mentira, Iván. Pregunta. Sí, bueno, por los oídos no sé, pero sí por la nariz. Hace mucho por la nariz, claro que sí. Antes. ¿Cómo le sale? ¿Cómo le cree? Pero óyeme, cuando yo era niño, uno jugaba tanto que uno bebía agua hasta de la llave. Y yo me imagino que ese tipo de cosas, a mí me la sacaban del recto. Mi abuela se estaban colgando y ella me la sacaba. ¿Cómo colgando? No, espérate. Casi al salir. Ay, qué asco. Sí, en serio. De verdad, el que tiene más de 40 años sabe lo que estoy hablando. No, es que yo tengo 40 años y yo nunca escuché a un amiguito mío del colegio ni nadie diciendo que le estaba saliendo lombrices. Esos niños que tienen el abdomen distendido, pudiera ser que sea por eso que tuviera yo era flaco. Una parasitosis y posteriormente tuvieran esa proliferación de ascaris, que es como se llama las lombrices. Ay, el doctor siempre tan formalito. Ascaris, gusano. Gusanitos. Entonces, esos gusanos pueden provocar también un acúmulo tal de gusanos que pueden provocar obstrucciones intestinales. Claro. Por ejemplo, yo en mi práctica quirúrgica no lo he visto, pero mi padre, que es cirujano, me dice que él llegó a sacar cubetas de pacientes con gusanos. No me digas. Entonces, eso ya prácticamente... quizá los padres tienen más cuidado con los niños y quizá no se vea para esta parte urbana, pero sí seguro a nivel de pueblo se debe ver eso. Ojo, es que en el caso mío, yo era un niño demasiado travieso, yo me metía todo en la boca, agua de la llave, cualquier cosa, y me pasó una que otra vez.
Me Ay, pasó, Dios. sí. Era muy común antes. Pero no lo sienten en el... O sea, ¿tú no sentías en el estómago que te estaba no sentía caminando nada. algo? No sentía nada. Ni aquí, ni cuando Sí, ahí hacía. atrás sí sentía como un movimiento. y mi Generalmente- abuela ¡Ay, iba. Dios! ¡Qué No, asco! y siente que picazor. Sí, picor, a nivel picor, rectal, claro. siente Sí. picazor. Entonces, es uno de los síntomas principales de eso. Incluso habían anuncios ¿Verdad? ¿En serio? famosos de eso, del mover la colita, que le movía la colita. Compañero, Sí, mire, sí, una cosa es que le piquen, que a veces que hasta por mal lado, pero otra cosa es que Claro. haya un cuerpo que haga... Sí. Y en el estómago también hay Sí, gusanos. todo, es que es un tránsito. Un Todo tránsito. eso se conecta por dentro. Desde la boca hasta el ano está conectado. Ujú. Entonces, cuando salen por la nariz es que sube por todo lo que es el estómago y llega hasta la nariz. ¡Ay, qué asco! Entonces, no es que ni está en el cerebro, ni está en los No, oídos, no, nada no. de eso. Por la nariz sí sale porque conecta, hay una parte que conecta la faringe de la laringe, que es la parte de la nariz con la boca. Entonces, por ahí puede subir Claro, claro. el gusanito. Yo, mira, en la escuela que yo estudié en la primaria, en el Ramón Matías Mella, en Lengua Azul, en el Sancho Sama, ahí había muchísimos casos de niños que pasaba eso. Pasaba eso, Sí. en los 80. Pero nos desviamos a los Sí. gusanitos. Claro, pero importante porque todo eso... Sí, sí, de verdad. Ay, qué asco. Otra de las Ahora yo- causas importantes para irnos a otro tema es las hernias. Las hernias cuando salen y no vuelven a entrar, las hernias que hablamos anteriormente sí, de sí, ellas, sí. pueden obstruir al paciente. Y eso es un cuadro también de abdomen agudo quirúrgico, que si no se resoluciona a tiempo puede perder irrigación o no le llega sangre a ese intestino que salió y haya que hacerle resección del intestino. También tenemos causas isquémicas, como pacientes que tienen isquemias mesentéricas. Dígase que se tapa una arteria que se llama arteria mesentérica superior o inferior y deja de llegarle sangre a eso. Esas arterias se pueden tapar en pacientes que tienen fibrilación auricular, dígase que su corazón está latiendo muy rápido y disparan un trombo hacia esas arterias. Pacientes que duran mucho tiempo sentados en vuelos largos y hay una éstasis de la sangre se acumula, crea un coagulito y ese coagulito se dispara y tapa una de las arterias Wow. del intestino y provoca que no llegue sangre al intestino y haya que operarlo de emergencia. También otra causa de abdomen agudo son los traumas, que son el día a día de nuestro quehacer quirúrgico, que son estos pacientes que, trauma de cualquier índole, trauma penetrante, dígase por arma de fuego, por estocada, o trauma de accidente de vehículo de motor, que haya recibido un impacto y haya algún traumatismo en un órgano diana de intraabdominal. Esas son causas de abdomen agudo quirúrgico que no pueden esperar. El paciente debe ser llevado inmediatamente a quirófano a realizar exploración porque hay que hacer un control de hemorragia, hay que ver si hay afección de órganos huecos como el intestino y el estómago para repararlo y no dejar que esté fugando a la cavidad abdominal. Una pregunta, doctor. Mucha gente muere en República Dominicana por temas abdominales o regularmente suelen salvar su vida. Por tanto abdominal no, los temas son agregados, o sea, hay componente neurológico, componente torácico, que son los que más llevan a la muerte al paciente. Okay. En el trauma abdominal te da un margen, al menos que sea hemorrágico. ¿Por qué hemorrágico? Porque hay un trauma específico en abdomen, que es la lesión del vaso, que es un órgano macizo, que si se lesiona sangra mucho. Okay. Entonces tiene que ser llevado rápido a quirófano para hacer la extirpación del vaso y la ligadura de lo que le lleva sangre a este órgano. Okay. Doctor, hay personas que no les gustan ir al médico de forma regular. No. Dentro de un esquema de seguimiento regular, ¿es apropiado que se hagan sonografías abdominales o eso nada más en caso de dolor? ¿No es necesario ir verificando esos órganos? El caso de la sonografía, siempre es bueno, a todos los pacientes en su vida se han hecho sin número de sonografías, pero la sonografía tal se indica más cuando el paciente tiene síntomas, algún tipo de sintomatología, una dispepsia le cayó mal, tiene reflujo, siente meteorismo en el estómago, dígase como gases en el estómago, se le indica ese tipo de Qué estudios. fino el doctor, meteorismo en el estómago, gases.
Ese. Entonces, Me tiré un meteorito. Un meteorito salió de mí. no, porque meteorismo es como una sensación de gases, no es que uno está tirando... No, ok, pero que bueno, se oye claro. fino, entonces que ay, Meteorismo, sí. tengo una sensación meteorística. No, No, algo la en el terminología médica Sí. pero se oye técnico. fino, doctor. Usted me No, excusa, técnico, usted técnico, nos acaba de dar un tip para uno escucharse O un poco no, más fino. más ¿no? sofisticado, claro. Doctor, ¿cómo pueden seguir en las redes sociales y también participar en esta jornada que ustedes están preparando? Sí, es primordial que acudan a consulta para ser evaluados. Ese es el paso principal, ir a consulta, evaluarse, para uno ya ver los pasos a seguir. Nos pueden seguir en Barilab RD, ahí le dan todas las informaciones, y en www.barilab.com.do. Ahí está todas las informaciones de la jornada, pueden contactarnos y ahí estamos para servirle. Bien. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a usted que se quedó en sintonía. Si usted cree que esta información le puede servir a alguien que usted conoce, pues recuérdele que este espacio se retransmite a las 6:30 de la tarde por AMETV Canal 18 y nuestra visión web para el mundo entero a través de rdemusica.com. Feliz fin de semana, pórtese bien y nos vemos y nos escuchamos el lunes.